Yo no sabía que mi propia madre iba a poner en duda mi palabra. Y todo cambió. Me llamo Catherine, tengo 17 años, y hasta hace poco creía que mi vida, aunque no era perfecta, al menos tenía cierta estabilidad. Vivo en una ciudad que no es ni grande ni chica, pero donde todo el mundo se entera de todo. Siempre fui una chica tranquila, algo reservada, con pocos amigos pero muy leales. Iba al liceo por las mañanas y ayudaba a mi mamá por las tardes con cosas de la casa. No salía mucho, no era de fiestas ni de andar metida en líos. Siempre traté de hacer todo bien, de portarme bien, porque con mi mamá, eso era clave. Ella no era mala, pero sí estricta, muy estricta. Todo tenía que hacerse a su manera. Desde que mi papá nos dejó cuando yo era chica, mi mamá se convirtió en todo, mi madre, mi padre, mi apoyo, y también en mi crítica más dura. Durante muchos años fuimos solo ella y yo. Teníamos discusiones, como cualquier madre e hija, pero al final del día siempre nos teníamos la una a la otra. Hasta que apareció él. Su nombre era Claudio. Lo conoció en el trabajo, en una de esas capacitaciones que hacen fuera de la ciudad. Me habló de él como alguien educado, atento, un caballero de los de antes, según sus palabras. Al principio, no le tomé importancia. Pensé que era como los otros intentos de novios que había tenido antes y que no pasaban de unos cuantos meses. Pero Claudio fue distinto. Empezaron a salir seguido, él venía a casa los fines de semana y, de a poco, se empezó a quedar más seguido. Un día, sin preguntarme nada, ya vivía con nosotras. Recuerdo que no me cayó mal de inmediato. Era simpático, hacía chistes que a mi mamá le encantaban, cocinaba muy bien, y siempre tenía un detalle para cada ocasión. Pero había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. No lo decía en voz alta porque sentía que tal vez era yo exagerando, imaginándome cosas. Después de todo, él estaba siendo amable, ¿no? A veces me encontraba sola en la cocina y él aparecía sin decir nada, solo a quedarse mirando como yo preparaba algo. O me saludaba con besos demasiado cerca de la comisura de los labios. Comentarios como ya estás toda una mujercita o tu pololo debe estar feliz con ese cuerpo me ponían incómoda, pero siempre los disfrazaba con una risa incómoda, como si fuera una broma sin importancia. Le conté a mi mejor amiga, Francisca, y me dijo que quizás estaba siendo paranoica. Que algunos hombres son así, medio raros, pero que mientras no hiciera nada concreto, no podía acusarlo de nada. Y eso me hizo dudar. Pensé, quizás es cierto, quizás estoy malinterpretando todo. Pero esa duda no me duró mucho. Porque empezaron a pasar cosas más raras. Un día salí del baño con la toalla envuelta y lo encontré parado en el pasillo, mirándome fijamente. No dijo nada, solo se sonrió. Le comenté a mi mamá entre broma y en serio, oye, tu pololo parece guardia de seguridad, siempre me anda mirando. Ella se rió, pero me lanzó una mirada cortante, como diciendo que no bromeara con eso. Desde entonces, evité estar sola con él. Cambié mi rutina, me encerraba más en mi pieza, trataba de estar fuera lo más posible. Lo peor fue cuando mi mamá empezó a cambiar. Estaba más irritable, más distante conmigo. Me decía que era una malagradecida, que Claudio le daba estabilidad, que por fin tenía a alguien que la valoraba, que no lo arruinara todo con mis tonterías de adolescente. Y yo me quedaba callada. ¿Por qué cómo le explicas a tu mamá que el hombre que ama, el que la hace feliz, te mira como si fueras un objeto? Hasta que una noche, encontré su celular en la mesa mientras él estaba en la ducha. Nunca fui de meterme en cosas ajenas, pero ese día no sé qué me impulsó. Abrí su galería y encontré algo que me dejó helada. Una foto mía, durmiendo. En mi propia cama. Con pijama. Tomada claramente sin que yo me diera cuenta. El corazón me latía con tanta fuerza que me costaba respirar. Lo dejé donde estaba, me fui a mi pieza y lloré toda la noche. Pero lo peor de todo, no fue esa foto. Fue la pregunta que me empezó a perseguir desde ese momento, ¿y si mi mamá no me cree? ¿Y si piensa que estoy mintiendo, solo para separarlos? No podía dejar de pensar en esa foto. Estaba ahí, en su celular, como si fuera cualquier imagen más entre tantas. Pero no lo era. Era una foto mía, vulnerable, dormida, completamente expuesta. ¿Quién hace eso? ¿Quién guarda algo así? Desde ese momento todo cambió. Ya no era solo incomodidad o sospechas vagas.
Tenía algo concreto. Algo que no debería estar ahí. Pero aún así, no dije nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Porque la idea de decirle a mi mamá y que no me creyera me paralizaba más que cualquier otra cosa. Y porque en el fondo, ya empezaba a sospechar que eso podía pasar. Los días siguientes fueron una tortura. Empecé a notar más cosas. Más señales. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me miraba. Y cuando abrí los ojos, vi la silueta de Claudio en el pasillo, justo en la puerta de mi pieza, con la luz del baño encendida detrás de él. No dijo nada. Se quedó ahí unos segundos, como si estuviera revisando si realmente dormía, y luego se fue. Me tapé hasta la cabeza y lloré en silencio. No sabía qué hacer. No podía dormir bien, empecé a tener pesadillas, y cada vez que escuchaba sus pasos por el pasillo, el estómago se me apretaba. Empecé a dejar mi celular grabando audio mientras dormía. No sé muy bien qué buscaba, quizás alguna prueba, algo que me confirmara que no estaba loca. Una noche escuché cómo se acercaba a mi puerta. El audio era claro, sus pasos, su respiración. Se quedó quieto frente a la puerta varios minutos, sin moverse, sin decir nada. No intentó entrar, pero tampoco se alejaba. Era como si simplemente disfrutara estar ahí, espiando, sintiendo el poder que tenía sobre mí sin necesidad de tocarme. Le mostré ese audio a Francisca. Ella se quedó callada un buen rato, y luego me dijo que lo hablara con mi mamá. Que ya no era solo una sensación, sino que tenía algo, aunque fuera poco. Pero yo seguía teniendo miedo. Y la razón no tardó en confirmarse. Un sábado en la tarde, me armé de valor. Mi mamá estaba lavando los platos y le dije que necesitaba hablar con ella. Me temblaban las manos. Le conté lo de la foto, lo del audio, lo de las veces que me encontraba con Claudio en lugares donde no debería estar. Al principio no dijo nada. Me miraba como si estuviera escuchando un chisme del barrio. Y luego vino su reacción, risa. Risa nerviosa, pero risa al fin. Me dijo que era imaginación mía, que estaba viendo muchas películas, que de seguro estaba con el periodo y por eso andaba sensible. Sentí como se me rompía algo por dentro. Quise gritarle, rogarle que me creyera, pero no pude. Solo me fui a mi pieza, cerré la puerta con seguro y lloré con tanta rabia que me quedé dormida de agotamiento. Esa misma noche, cuando Claudio llegó, ella se encerró con él en su pieza. Yo escuchaba murmullos, pero no lograba entender nada. Hasta que, de pronto, se abrió la puerta con fuerza y ella salió hecha una furia. Me golpeó la puerta, la abrió de un empujón y me gritó, «No te voy a permitir que destruyas lo único bueno que tengo en mi vida, eres una desagradecida, te volviste loca con tus mentiras». Claudio se paró detrás de ella, cruzado de brazos, sin decir nada, como si disfrutara ver cómo me destruían. En ese momento supe que estaba sola. Después de eso, todo empeoró. Me quitó las llaves de la casa, me revisaba el celular, me acusaba de andar buscando atención, de querer arruinar su vida. Yo ya no podía más. Empecé a buscar cómo salir de ahí, a pensar si alguna amiga me podía dar techo por unos días, aunque sea. Pero todos vivían con sus padres, y era complicado. Mi tía Ana, hermana menor de mi mamá, era mi única opción. Ella vivía a 1 hora de aquí, en el campo, y no hablaba mucho con nosotras. Pero me armé de valor y le escribí. Le conté todo. Al día siguiente, me respondió, «Ven. Aquí tienes espacio y nadie te va a juzgar». Esa misma noche, cuando mi mamá se fue a dormir, agarré mi mochila, guardé algo de ropa, mi cuaderno, mi celular y me fui. Caminé hasta la avenida principal y tomé un bus. Lloré todo el camino. Me sentí una basura. Como si me estuviera arrancando de mi propia vida, como si fuera yo la que hizo algo malo. Pero en el fondo sabía que no tenía otra opción. Cuando llegué donde mi tía, me abrazó sin decir nada. Me dejó dormir, descansar, respirar. Al día siguiente me preparó desayuno y me dijo, «No estás sola. Y si ese hombre te hizo algo, vamos a descubrirlo». Esas palabras me dieron un poco de fuerza. No para sanar del todo, pero sí para pensar en lo que debía hacer. Y fue ahí cuando decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Si mi mamá no me creía, si todos pensaban que estaba inventando, entonces tenía que encontrar pruebas reales. Tenía que demostrar quién era realmente Claudio.
porque si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Yo sabía que Claudio no era lo que aparentaba. Lo sentía desde el principio, desde esas miradas raras, desde el primer comentario fuera de lugar. Pero ahora que estaba lejos, lejos de él, lejos de mi mamá y de esa casa que se volvió una pesadilla, por fin podía respirar. Por fin tenía cabeza para pensar. Estaba con mi tía Ana, que no me hacía preguntas incómodas, que no me presionaba, que simplemente estaba ahí, dándome el espacio y la contención que tanto necesitaba. Pero aún así, yo no podía quedarme tranquila. No podía simplemente empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Necesitaba saber quién era Claudio en realidad. ¿Y si había hecho esto conmigo? ¿Cuántas más podrían haber pasado por lo mismo? La idea me vino de repente una madrugada, mientras revisaba fotos viejas en mi celular. Pensé, ¿y si busco su nombre completo en Internet? Lo había escuchado 1000 veces en conversaciones con mi mamá, Claudio Ernesto Salinas Varela. Escribí el nombre en Google, sin muchas expectativas. Pero lo que encontré me dejó helada. Había una entrada en un foro antiguo, de hace como 4 años, donde una mujer contaba su experiencia con un tipo llamado Claudio Salinas. La historia era perturbadoramente parecida a la mía. Ella decía que su pareja había empezado siendo encantador, que la hacía sentir especial, que se ganó a su hija adolescente con regalos y bromas. Pero luego empezaron los comentarios raros, las actitudes invasivas, las fotos escondidas. Y cuando ella lo enfrentó, él la hizo quedar como loca. La familia del tipo la trató de inestable, y al final ella tuvo que irse de la casa con su hija. Me temblaban las manos mientras leía. Lo volví a leer. Lo leí 10 veces. La mujer no daba su nombre real, pero dejó un correo de contacto. Lo copié y le escribí sin pensarlo mucho. Le puse algo corto, claro, directo, hola. Me llamo Catherine. Creo que estoy viviendo algo muy parecido a lo que tú contaste en el foro. Necesito hablar contigo. Es urgente. No esperaba que me respondiera. Pero al día siguiente tenía su respuesta. Hola, Catherine. Sí. Yo también viví con Claudio. Por favor, dime que estás bien. Esa frase fue suficiente para que el corazón se me acelerara como nunca. Empezamos a hablar. Su nombre era Marcela. Me contó que había vivido con Claudio hace 5 años, que estuvieron juntos poco más de un año, y que todo fue una pesadilla. Que él era un manipulador, que se hacía el encantador con las mujeres, pero que poco a poco empezaba a controlar todo. Que tenía una fijación con las hijas adolescentes de sus parejas. Que se obsesionaba, las vigilaba, las grababa sin que se dieran cuenta. Me dijo que en su caso, logró denunciarlo, pero que como nunca hubo pruebas contundentes, el caso no prosperó. Que él la amenazó, que tuvo que mudarse de ciudad. Me mandó fotos de él con ella, capturas de mensajes, incluso una denuncia escaneada. Era él. No había duda. Pero eso no fue lo peor. Me dijo que Claudio había estado casado una vez antes. Que su primera esposa se había suicidado. Que la versión oficial era depresión postparto, pero que ella, por conversaciones que tuvo con gente cercana a esa mujer, creía que había sido por algo mucho más oscuro. Que Claudio había empezado a acosar a una sobrina de esa esposa. Que todo se tapó. Que la familia nunca quiso hablar del tema. Yo no sabía qué hacer con toda esa información. Era como estar viendo una película de terror protagonizada por mí. Todo cobraba sentido. Todo encajaba. Las miradas, las fotos, las veces que lo encontraba parado fuera de mi pieza. No era mi imaginación. No era una exageración. Era real. Y lo peor, mi mamá no solo no me creyó, sino que lo defendió. Me echó por él. Me insultó por él. Me dejó sola por él. Estaba tan furiosa que no podía ni llorar. Mi tía Ana me vio en ese estado y me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Le mostré los mensajes, las fotos, las pruebas. Ella se quedó callada, con los ojos llenos de rabia. Me dijo que fuéramos a la policía. Que esto no podía quedar así. Pero yo no estaba lista todavía. No quería que esto se volviera un circo. Necesitaba pensar. Y algo dentro de mí me decía que podía encontrar más. Que si buscaba mejor, podría tener algo tan fuerte, tan irrefutable, que ni mi mamá, con todo su amor ciego, pudiera seguir negándolo.
Así que empecé a investigar más a fondo. Entré a todas las redes sociales que Claudio tenía públicas. Revisé sus seguidores, sus publicaciones antiguas, sus comentarios. Encontré a una mujer que tenía fotos con él de hace más de 10 años. No parecía una relación, pero sí una cercanía. Le escribí también. Esta vez con más precaución. Me presenté, le pregunté si lo conocía. Y su respuesta fue otra bomba: Claudio fue mi cuñado. Mi hermana estuvo con él. La historia no terminó bien. Sentí que se me cortaba la respiración. Le pedí que me contara más. Y lo hizo. Su hermana, según me dijo, tuvo que hacer terapia por años. Claudio tenía comportamientos raros, se metía al baño cuando ella se duchaba, espiaba a sus amigas. Un día, la hermana encontró una carpeta escondida con fotos impresas de mujeres, muchas de ellas adolescentes. Lo enfrentó y él le dijo que eran recuerdos de relaciones pasadas. Después de eso, ella se fue. Y nunca más quiso hablar del tema. Esta mujer, su cuñada, me dijo que nunca había hablado con nadie de esto. Pero que si yo necesitaba ayuda, estaba dispuesta a contar todo lo que recordaba. Yo ya no podía más. Ya no era solo una historia personal. Era un patrón. Una conducta repetida. Y lo más peligroso de todo es que nadie le había puesto freno. Nadie lo había detenido. Y ahora estaba con mi mamá. Con la mujer que me dio la vida. Que me echó a la calle para defender a este tipo. Me miré al espejo esa noche. Vi mis ojeras, mis ojos hinchados, el temblor en mis manos. Y me dije algo que me dio escalofríos: esto no termina aquí. Ahora es personal. Voy a hacer que todos sepan quién es realmente Claudio. Y voy a empezar, por mi mamá. Volver a esa casa fue como meterme de nuevo en una jaula. Pero esta vez no era la misma Catherine que se fue llorando con una mochila a cuestas. Esta vez venía con todo. Con pruebas, con nombres, con rostros, con historias. Mi tía Ana me acompañó. Me preguntó 1000 veces si estaba segura, si no era mejor ir directo a la policía. Pero le dije que no. Primero necesitaba mirar a mi mamá a los ojos. Decirle la verdad en la cara. Ver su reacción. Saber, de una vez por todas, de qué lado estaba. Tocamos el timbre y fue Claudio quien abrió. Se le notaba la sorpresa, pero no dijo nada. Solo me miró con esa sonrisa fingida que siempre me dio escalofríos. «Qué sorpresa verte por aquí», dijo con tono sarcástico. Yo lo ignoré por completo. Entré como si todavía viviera ahí. Mi mamá apareció desde la cocina, con cara de pocos amigos. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Mi tía se paró detrás mío, sin decir nada. Yo respiré hondo y empecé. «Necesito que me escuches». Solo eso. Que me escuches. Y después, si querís, me volvís a echar. Pero primero me vas a escuchar. Ella cruzó los brazos y me miró con esa mezcla de enojo y fastidio que ya conocía demasiado bien. Pero no me detuvo. Así que seguí. Saqué el celular, abrí las conversaciones, los audios, las capturas. Le conté todo lo que había descubierto. Le mostré los correos de Marcela, las fotos, las denuncias. Cada palabra salía con una mezcla de rabia y temblor. No era fácil hablar, pero no podía parar. Este hombre no es quien tú crees. Tiene un historial. No soy la primera. Ni la única. Y si no haces algo ahora, quizás termines siendo cómplice sin darte cuenta. ¿O crees que todas estamos mintiendo, todas tenemos la misma historia por coincidencia? Mi mamá no decía nada. Pero sus ojos empezaban a moverse, nerviosos. Se notaba que algo dentro de ella se quebraba. Claudio, en cambio, seguía con los brazos cruzados, sonriendo. Como si todo esto fuera un show barato que no le afectaba. Hasta que hablé de la mujer que se suicidó. De la sobrina que desapareció. Ahí su expresión cambió. Y su voz también. Eso es mentira. Todo eso es invento. Son cuentos que se arman cuando una relación no funciona. Gente ardida. Gente que no supera las cosas. Yo ya pasé por eso, y no pienso dejar que me lo vuelvan a hacer. Mi mamá lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Claudio se puso nervioso. Por primera vez lo vi incómodo, balbuceando.
Y en ese momento, supe que había algo más. Algo que no había salido aún. Así que lo presioné. ¿Qué pasó con la hija de esa mujer, Claudio? ¿Dónde está? ¿Por qué nadie sabe nada de ella? Mi mamá abrió grande los ojos. ¿Qué hija? ¿De qué estás hablando? Él trató de cortar la conversación. No tengo por qué aguantar esto. No voy a permitir que esta niñita venga a ensuciar mi nombre. Yo me paré frente a él. ¿Y qué vas a hacer? ¿Otra vez guardar fotos escondidas? ¿Seguir espiando mientras dormimos? ¿Esperar a que nadie te crea para hacer lo que se te da la gana? Mi mamá empezó a llorar. Pero no decía nada. No defendía ni atacaba. Solo lloraba, como si se estuviera cayendo por dentro. Entonces, mi tía Ana habló por primera vez. ¿Sabías tú que él tiene denuncias anteriores? ¿Sabías que hay mujeres que lo acusan de abuso? ¿O también crees que son todas unas mentirosas? Mi mamá se sentó en el sofá. Tenía la cara desencajada. Claudio empezó a caminar por la casa como león enjaulado. Esto no tiene sentido. Todo esto es un plan para arruinarme. ¿Seguro que tú estás detrás de esto?, le dijo a mi tía. Siempre me odiaste. La tensión era tan espesa que costaba respirar. Yo me acerqué a mi mamá. Me arrodillé frente a ella. Mamá, yo solo quería que me creyeras. No te estoy pidiendo que elijas entre él y yo. Te estoy pidiendo que abras los ojos. Porque si no lo haces ahora, quizás no haya una próxima vez. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez, no vi rabia en su cara. Vi miedo. Miedo de aceptar la verdad. Miedo de reconocer que se equivocó. Miedo de perderlo todo por no haber escuchado a tiempo. Entonces dijo algo que no esperaba. Hace unos días encontré una caja en el closet de Claudio. Estaba cerrada con candado. Pero lo rompí. No sabía qué era. Solo, sentía algo raro. Había fotos. Papeles. Nombres de mujeres. Fotos de niñas. Yo no entendí. Me asusté. Y no quise creer lo que veía. Se hizo un silencio helado. Claudio intentó correr hacia la puerta, pero mi tía fue más rápida. Lo empujó y gritó que llamáramos a la policía. Yo me quedé helada. Mi mamá temblaba. Y yo sentía que todo se derrumbaba a mi alrededor. Pero entonces mi mamá dijo, en voz baja, casi susurrando. Y no solo eso. Había una carta. Con una fecha. Y un nombre. El nombre de una niña que desapareció hace años, y una dirección que no era de esta ciudad. Me giré hacia ella, con el corazón a punto de explotar. ¿Qué dirección, mamá? Ella me miró, y su voz se quebró. La de tu prima, la que creíamos que se había ido a vivir al sur. Después de esa noche, nada volvió a ser lo mismo. Claudio fue detenido ese mismo día, y aunque intentó negarlo todo, las pruebas eran demasiadas. Mi tía entregó la caja que mi mamá había encontrado y con eso se abrió una investigación oficial. Yo pensaba que ese momento iba a ser el fin del infierno, que por fin todo el mundo me iba a creer, que iba a sentir alivio. Pero no fue así. Porque cuando la verdad sale a la luz, no todos reaccionan con justicia. Algunos prefieren seguir viviendo en la mentira. Otros, simplemente, se hacen los ciegos. Mi mamá colapsó. No podía dormir, no comía, apenas hablaba. Lloraba todo el día, pero no venía a pedirme perdón. No se acercaba. Era como si se encerrara en una burbuja de culpa, pero sin tener el valor de enfrentarla. Yo me quedé unos días más en su casa, por recomendación de los carabineros, para facilitar el proceso de toma de declaraciones. La tensión era insoportable. Vivíamos bajo el mismo techo, pero no cruzábamos ni una palabra. Francisca, mi mejor amiga, fue la primera en reaccionar con frialdad. Me mandó un mensaje diciendo que todo esto era demasiado intenso y que no sabía si podía seguir hablándome como antes. Que su mamá no quería que se involucrara. Me dolió más de lo que creí. Pensé que al menos ella iba a estar de mi lado. Pero parece que cuando las cosas se vuelven demasiado reales, la gente prefiere desaparecer. En el liceo, las cosas tampoco mejoraron. Aunque la mayoría ya sabía que me había ido por problemas familiares, ahora corría un rumor tras otro. Que yo lo había provocado, que era una inventora, que buscaba llamar la atención.
Incluso hubo una compañera que se atrevió a decirme en la cara, capaz que tú igual te dejaste. Ese día me quebré. Me encerré en el baño y lloré como nunca. No por ella, ni por las palabras. Sino porque me di cuenta que aunque haya justicia, aunque atrapen al monstruo, a veces el juicio más duro viene de los que te rodean. Mi tía Ana fue la única constante. Iba a verme todos los días. Me preparaba comida, me hablaba de cosas normales, me hacía sentir humana de nuevo. Y también me impulsó a seguir investigando. Me ayudó a contactar a más mujeres. Juntas hicimos una especie de red. Nos apoyamos, compartimos nuestras historias, entregamos todo lo que teníamos a la fiscalía. Pero el impacto en mi familia fue peor de lo que imaginé. Mis abuelos, los padres de mi mamá, no querían hablar del tema. Decían que todo esto estaba ensuciando el apellido. Que por qué no lo había dicho antes. Que quizás había otra forma de manejarlo. Sentí que mi propia sangre me daba la espalda. Que importaba más la apariencia que la verdad. Un día me llamó un número desconocido. Era una mujer de voz temblorosa. Me dijo que había visto mi historia en redes, que alguien había filtrado parte de lo que pasó, y que su sobrina había vivido algo parecido con Claudio, hacía muchos años. Me contó que nadie le creyó, que la trataron de loca, que se fue del país y nunca más supieron de ella. Me pasó el número de una amiga de su sobrina. Me dijo que tal vez, si yo hablaba con ella, podría ayudar a reconstruir parte de lo que esa chica vivió. La llamé esa misma tarde. Era una mujer de unos 30 años, con voz firme. Me contó que su amiga se llamaba Daniela, y que Claudio la había perseguido durante años. Que fue su primer pololo, y que aunque tenía 20, Daniela tenía solo 15. Que él la controlaba, la espiaba, la tocaba sin permiso. Y que cuando ella quiso terminar la relación, él la amenazó con mostrar fotos íntimas. Daniela desapareció poco después. Se fue del país, según dijo su familia. Pero su amiga no lo creía. Estaba convencida de que Claudio había tenido algo que ver con su desaparición. Con esa información, fui a la PDI. Les entregué todo. Nombres, fechas, lugares. Ellos ya estaban trabajando con fiscales de otras regiones, porque las denuncias contra Claudio no eran solo locales. Era un depredador que había actuado por años. Cambiaba de ciudad, de pareja, de historia, pero siempre repetía el mismo patrón. Una noche, mientras revisaba unos papeles que me había pasado mi tía, encontré una hoja suelta entre documentos viejos. Era una carta. Una que Claudio le había dejado a mi mamá cuando empezaron a convivir. En ella le decía cosas lindas, románticas, pero también había una frase extraña que me erizó la piel. Contigo siento que puedo empezar de cero. Dejar atrás lo que hice, lo que fui, y lo que nadie debe saber. La frase quedó girando en mi cabeza por días. Era como una confesión oculta, una señal de que sabía que su pasado lo alcanzaría. Y que mi mamá, sin darse cuenta, se convirtió en su nuevo escondite. Esa misma semana, nos llamaron desde la fiscalía. Habían encontrado una bodega a nombre de Claudio en una comuna rural, a 2 horas de donde vivíamos. Fuimos junto a la policía. En ese lugar encontraron cajas con recortes de diarios, cintas VHS, carpetas con nombres y fotos. Era un archivo del horror. Un museo de sus víctimas. Y entre las fotos, había una mía. Tomada desde lejos, en el paradero del colegio. Era antigua. De cuando apenas tenía 14. Me mareé. Me faltó el aire. Porque eso significaba que Claudio me tenía en la mira desde antes que estuviera con mi mamá. Que no fue casualidad. Que no fue coincidencia. Que todo fue planeado. Desde el principio. Y ahí supe que esto, aún no había terminado. A veces me miro en el espejo y me cuesta reconocerme. No por mi cara ni por cómo me visto. Me cuesta reconocer a la persona que soy ahora. Porque ya no soy esa niña que callaba, que aguantaba, que temía incomodar. Ya no soy la hija que esperaba que su mamá le creyera por instinto. Ya no soy la que dudaba de su verdad. Hoy soy otra. Y no porque lo haya elegido. Sino porque me tocó. Porque sobrevivir me obligó a cambiar. Claudio sigue preso. El proceso judicial es largo, agotador, lleno de burocracia y detalles que duelen más de lo que ayudan. Pero las pruebas son contundentes.
Las mujeres que lo enfrentamos ya no somos solo víctimas aisladas. Somos una red. Una verdad colectiva. Cada vez que una de nosotras cuenta su historia, otra más se suma. Y así, poco a poco, vamos armando el rompecabezas que él se esforzó tanto en mantener oculto. Mi mamá, bueno, con ella es más difícil. No volvió a ser la misma desde que se destapó todo. Vive con culpa, con vergüenza, con ese dolor de haber elegido mal. A veces se queda horas sentada en el sillón, mirando la nada. Me ha pedido perdón más veces de las que puedo contar, pero no siempre sé cómo responderle. No porque no quiera perdonarla, sino porque hay heridas que no se curan con disculpas. Porque mientras yo vivía el infierno, ella abrazaba al demonio. Y eso, aunque lo entienda, aunque lo razone, todavía me duele. A veces creo que lo que más duele no es lo que Claudio me hizo. Es lo que mi mamá no hizo. No me protegió. No me creyó. Y aunque ahora intenta enmendarlo, hay cosas que simplemente ya no se pueden borrar. He vuelto al liceo, pero en otro lugar. Empecé de cero. Tengo nuevos compañeros, nuevos profesores. Me presento como Catherine, nada más. No cuento mi historia al llegar. No quiero que me vean con lástima. Quiero que, si algún día la conocen, sea porque yo decidí contarla. Porque ahora entiendo que mi historia me pertenece. No a Claudio. No a mi mamá. No a los que me juzgaron sin saber. Es mía. Y contarla es parte de sanar. Con el tiempo, empecé a escribir. A relatar todo lo que viví, todo lo que vi, todo lo que aprendí. Lo hago en un blog anónimo. Al principio pensé que nadie lo leería, pero empecé a recibir mensajes de chicas que vivieron cosas similares. Algunas todavía no se atreven a hablar. Otras ya lo hicieron y fueron calladas. Otras, simplemente, necesitaban saber que no estaban locas. Que no estaban solas. Hoy entiendo que contar la verdad es una forma de pelear. Que romper el silencio es más valiente que gritar. Y que a veces la mayor fortaleza no está en lo que soportamos, sino en lo que decidimos no volver a permitir. Aprendí que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama. A veces duermen en la pieza de al lado. A veces se sientan a la mesa, se ríen con tu familia, te preguntan cómo estuvo el colegio. Y por eso, hoy no me guardo nada. Porque si alguien me hubiera dicho esto antes, quizás todo habría sido distinto. Si estás leyendo esto, si alguna vez sentiste que algo no estaba bien, si alguien te hizo dudar de tu intuición, por favor escúchate. Nadie conoce tu incomodidad mejor que tú. Nadie tiene derecho a invalidarte. No necesitas pruebas para sentirte mal. No necesitas permiso para alejarte de quien te da miedo. Yo lo entendí tarde. Pero aún así estoy aquí. Viva. Luchando. Contando mi historia. Porque aunque no lo creas, hablar puede salvarte. Y a veces, también puede salvar a otras. No me callaron. No me quebraron. Y si estás en medio del silencio, quiero que sepas algo, tu voz también importa. Y cuando estés lista, el mundo tiene que escucharla. Porque el miedo se rompe en voz alta. Y tu verdad merece ser escuchada.